Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a una presentación más. Vamos a dar inicio al capítulo 3 de Apocalipsis. Y para empezar, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, que nos das esta oportunidad de estar aquí para poder estudiar tu santa palabra. Te pido que nos acompañes y que bendigas esta presentación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que hemos llegado entonces hasta el capítulo 3. Vamos a compartir la presentación. Vamos a hablar hoy acerca de dos iglesias, que es la iglesia de Sardis y la iglesia de Filadelfia. Aquí podemos ver que Sardis vemos como una congregación hipócrita, y Filadelfia también se mira como la iglesia vencedora. También hablaremos un poco acerca de las llaves. Tenemos aquí un repaso de las 4 iglesias que ya hemos visto. Éfeso, que nace pura, repele la infiltración del diablo, pero se enfría en su amor. Esmirna, el diablo se enfurece contra la iglesia y Dios permite que sufra persecución. Pérgamo, habita en territorio dominado por el diablo. Toleraron la falsa doctrina, lo que resistían del mundo, lo permitieron en la iglesia. Las iglesias se reúnen con el Estado, cometiendo la fornicación apocalíptica, y Tiatira tiene a Jezabel en medio de ella, enseñando y seduciendo a los hijos de Dios. Durante la Edad Media, la iglesia apóstata del Vaticano, que nació simbólicamente como hijo de la fornicación apocalíptica. Y ahora vamos a empezar. La iglesia de Sardis la encontramos en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 6. Y nos dice que la iglesia de Sardis pues es la congregación de la hipocresía. Está promoviendo un falso evangelio. Y en la geografía está 50 millas al noreste de Esmirna y 33 millas al sur de Tiatira. Estaba Sardis, la capital de la Providencia, reino de Lidia. Curiosamente, esta ciudad entra en la historia en torno al siglo 7 a.C., conocida a través de las monedas que fabricaban para el intercambio monetario. Se cree que esta fue la primera vez en la historia que se introdujeron monedas. Estos estaban hechos de una aleación de plata y oro. Se cree que estos metales preciosos fueron descubiertos en los alrededores. Aunque saqueada militarmente, muchas veces y gravemente dañada por un terremoto en el año 17 después de Cristo, Sardis siguió siendo una metrópolis líder hasta 1402, cuando fue destruida por un feroz mongol llamado Timur. Sardis estaba encaramado en una meseta a 1500 pies sobre el suelo del valle. La meseta limitaba inicialmente el tamaño de la ciudad. Sus paredes escarpadas la convirtieron en una fortaleza natural. Esto sirvió bien hasta que la ciudad se expandió a las llanuras bajas. La ciudad alta se convirtió en la acrópolis de la ciudad muy grande que rodea 3 lados de la colina. Teñir la lana roja era la principal industria, por lo que se dijo que fueron la primera ciudad en perfeccionar el arte. Hoy, la moderna ciudad de Sardis, Sard, ocupa el sitio de la antigua Sardis. En la religión, parece que existió una comunidad judía rica dentro de Sardis. Un templo fue erigido para el culto al emperador después del terremoto del 17 después de Cristo, en honor a la ayuda que dieron los romanos. La religión principal parece ser la de Anatolia, que honraba las fuerzas de la naturaleza. Cibeles era la deidad patrona, y se construyó un templo para el dios de Artemisa. Ahí se concentraron en la vida y la muerte. Su dios supuestamente podía dar vida a las personas a través de aguas termales cercanas a la ciudad. Vemos que Sardis se considera de 1798 hasta el cierre de la gracia, y también representa la iglesia de la Reforma, siendo la segunda fase de Tiatira
aquella iglesia de la cual Cristo dijo, a sus hijos heriré de muerte, y que ahora es descrita con palabras similares, tienes nombre de que vives y estás muerto. El versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y es difícil armonizar el pensamiento representado en estos versículos con la reforma tiempo cuando la iglesia fue revitalizada, un movimiento que ciertamente contó la aprobación de Dios. Tenga en cuenta que las acusaciones dirigidas a Sardis son casi totalmente negativas, con la piedad fingida parece ser el defecto de carácter más destacado. Eso debería recordarnos que estos mensajes se extienden hasta el final de los tiempos y se aplican hoy. Estos 7 espíritus proceden de los 7 ojos del Cordero enviados a toda la tierra. Aquí se los relaciona con las 7 iglesias, con las 7 estrellas que en el capítulo 1:16 están en su mano derecha. Estas estrellas que representan a los ángeles o líderes de sus 7 iglesias. Cristo se presenta a Sardis teniendo el control de sus iglesias, que su presencia está con ellos, quien conoce y mira todas sus obras de las iglesias. Dice Apocalipsis 5:6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Zacarías 3:9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y Apocalipsis 8:2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Aquí vemos cómo Dios tiene el control, conoce y mira todas sus obras, que es a través de sus ángeles. Aquel que me da instrucciones para su pueblo me ha repetido con frecuencia los mensajes de las iglesias de Éfeso y Sardes. Lo encontramos en este libro, El Ministerio de Publicaciones, la página 190. También en el Apocalipsis, la revelación que fue dada a Juan, leemos acerca de algunos que tenían nombre que vivían aunque estaban muertos. Si hay muchas personas tales entre nuestro pueblo, muchos que pretenden estar vivos y sin embargo están muertos. Hermanos míos, a menos que el Espíritu Santo como principio vital os esté inspirando a obedecer sus impulsos y a depender de su influencia, trabajando con la fuerza divina, mi mensaje de parte de Dios para vosotros es: estáis bajo un engaño que resultará fatal para vuestras almas. Debéis convertiros. Debéis recibir luz antes de dar luz. Colocaos bajo los brillantes rayos del sol de justicia. Esto está en Testimonios para los Ministros, página 155. Y los mismos mensajes que llegaron para los efesios y los sardos han sido redirigidos al pueblo de Dios hoy. Qué sagrado y maravilloso es esto. Aquí encontramos la expresión perfecta del Espíritu Santo, listo para vincularse con los líderes de la iglesia. Esta creatividad, el poder de su Espíritu está disponible también para todas las iglesias, porque las 7 estrellas están en su mano guiando y protegiendo. La mano es la mano derecha. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí vemos que tienes un nombre, pareces estar vivo, pero estás muerto. Y esta es la iglesia de la hipocresía. Tienen asentimiento verbal al cristianismo y a la verdad, pero sin Cristo en sus corazones. Su declaración de que estaban muertos es contundente e incriminatoria. La respuesta de Jesús a este rasgo siempre ha traído reprensiones agudas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
Jesús repitió esto 7 veces en un discurso encontrado en Mateo 23, versículos 13-15, versículo 23, 25, 27, 29. Y la acusación fue tan grave que condujo a una declaración de rechazo. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Tenían apariencia de piedad, pero negaban el poder de ella. 2 Timoteo 3:5. Su reputación, su forma o presencia religiosa externa era vida, vivos para Dios, pero internamente no tenían conexión con el cielo. Y es interesante, Sardis y la Odisea no tenían enemigos dentro o fuera de la iglesia. Persecución no era una preocupación, sin embargo estaban muertos, tenían la libertad de adorar sin limitaciones, pero su fe estaba vacía. La misma apariencia de su vida de iglesia era una vida hacia Dios, más aún una vida como la de Dios. Del que ha estado trabajando con intensidad de esfuerzo para mantenerse un nombre, Dios dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Has estado tan ocupado con mantener un nombre que has descuidado las responsabilidades de un carácter más solemne. Dios mira el nombre como muerto. En la medida en que la influencia correcta es preocupante, los que sigan sus pasos estarán muertos, destruidos por falsas representaciones. No hay nada más peligroso para un cristiano profesante que tener simplemente un nombre. El versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Literalmente, despierta y está alerta. Jesús usó palabras similares 3 décadas antes. Velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Maestro. Marcos 13:35. Sé vigilante y fortalece lo que queda, que está a punto de morir. Este es nuestro trabajo. Hay muchos dispuestos a morir espiritualmente y el Señor nos llama para fortalecerlos. El pueblo de Dios debe ser firme en el deber. Deben estar unidos por los lazos del compañerismo cristiano y deben ser fortalecidos en la fe, hablando a menudo unos a otros sobre las preciosas verdades que les han sido confiadas. Nunca deben pelear y condenar. Deben unirse sobre la importancia de la obediencia a la voluntad de la ley de Dios. Eso está en este libro In Heavenly Places, en la página 182. Los que son fuertes, los que tienen una experiencia genuina con Jesús, trabajen para fortalecer a los que no lo hacen. Estén atentos a cada oportunidad que tengan para traer nueva fe, esperanza y confianza a los que mueren en pecado. Sigue diciendo el versículo 2, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y esta frase levanta la vista de cualquier reacción humana a la reprensión de Jesús y hace claro dónde está el estándar. Estas personas serán egoístas, amadas como los fariseos, los elogios externos a la religiosidad y probablemente estaban ocupados en hacer. Letargo espiritual acechaba su propio ser. Sin embargo, parecían ciegos a sus problemas. Jesús deja en claro que el estándar es delante de Dios. El intenso bullicio de la vida de iglesia es una actividad deficiente, o sea, obras, cuando se compara con los ideales espirituales de Dios. Aunque fueron suficientes para darles un nombre ante los hombres, fueron tristemente deficientes ante Dios. Las obras que agradaban a Dios deben proceder de una motivación de fe viva, una fe que obviamente faltaba en esta iglesia. Esta no es la imagen de una iglesia en Sardis que estaba en camino y aún no había llegado. Desafortunadamente estaba estancada y no iba a ninguna parte. Delante de mi Dios es un recordatorio de que la evaluación de Dios es muy diferente de la del hombre. El hombre mira la apariencia exterior,
pero Dios mira la del corazón. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Recuerda, hay algo recomendable en su pasado. ¿Qué pueden recordar? Era algo que habían escuchado y recibido como importante. Tenemos un remedio por apostatar. Jesús da una trilogía para guiar a la iglesia de Sardis de nuevo a una relación que Él desea. Dice, recuerda lo que escuchaste y recibiste. Aférrate lo que escuchaste y recibiste, y arrepiéntete de tu rebeldía. Nada ha cambiado acerca de la verdad del Evangelio. Lo que se recibió en un periodo corto de tiempo en el pasado sigue siendo el ideal aún hoy. Trae esas verdades eternas de vuelta a tu corazón y aférrate fuertemente a ellas. Arrepiéntanse de la rebeldía que ha tenido con urgencia. Las imágenes sugieren que en su tiempo de gracia se estaba acortando. La invitación es exactamente lo que nos llega hoy. Echa mano de la señal anterior de nuestra fe y arrepentirse, apartarse del pecado. Guárdalo. Debemos aferrarnos y vivir a la altura de toda la luz que recibimos del cielo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que captemos la verdad eterna y actuemos como su mano amiga al comunicar la luz a aquellos que no están familiarizados con su amor por ellos. Cuando te entregaste a Cristo, hiciste una promesa en la presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres grandes dignatarios personales del cielo. Aférrate a esta promesa. Esto lo encontramos en Hijos y Hijas de Dios, página 351. Arrepiéntete. La palabra metanoeson, que es arrepentirse, da el tercer paso en el camino hacia la recuperación espiritual para esta iglesia. A diferencia de los dos primeros mandatos que requieren una perspectiva, atención mental continua, esta exige un cambio rápido y decisivo de pensamiento y comportamiento. Los sardos necesitaban recordar continuamente cómo habían recibido y oído el Evangelio, prestar continua y ferviente atención a la necesidad de fortalecer los restos de la vitalidad espiritual y arrepentirse en ese mismo momento en confesión y alejamiento de su letargo espiritual. Al igual que la iglesia de Éfeso, debían recordar su perspectiva y sus logros anteriores y dar la vuelta inmediatamente para volver a esa condición. Esta cita nos dice, he sido instruida para hablar con autoridad a nuestro pueblo, para gritar en voz alta y no escatimar, porque hay muchos que son como los descritos en el mensaje a la iglesia en Sardis. Lo encontramos en los materiales de 1888, en la página 1975. Y las interpretaciones humanas, la aceptación de fábulas, arruinarán vuestra fe, confundirán vuestro entendimiento y anularán vuestra fe en Jesucristo. Estudiad diligentemente el tercer capítulo del Apocalipsis. En él se señala el peligro de perder el control de las cosas que habéis oído y aprendido de la fuente de toda luz. Recuerda lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. ¿Por qué arrepentirse? Porque han aparecido faltas en forma de teorías tan sutiles que por la influencia de mente sobre mente, mediante la intervención de aquellos que se han apartado de la fe, el astuto enemigo hará que imperceptiblemente os impregne del espíritu que os apartará de la fe. Esto está en tomo 12 de Manuscrito Release, página 126. La iglesia de Sardis se había alejado del verdadero evangelio. Los atraían nuevas ideas sobre el cristianismo. La fe en Jesús y sus transacciones restauradoras estaban casi perdidas. La lección está firmemente marcada para nosotros hoy. Albergaban ideas falsas sobre la salvación.
Sigue diciendo el versículo 3, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y este es su incentivo, su venida a ellos. Y esto tiene un vínculo con el capítulo 1, versículo 7, que se relaciona con la segunda venida. El regreso de Jesús siempre ha sido un tema de urgencia. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Y hay un desafío lingüístico en esta fraseología venidera. Se presenta como condicional, pero una mirada cercana a por tanto, si no velas, sugiere que su venida no es condicional, como cuestionan algunos comentarios, sino que su venida es como un ladrón. Pablo verifica ese concepto. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que ese día te sorprenda como ladrón. 1 Tesalonicenses 5:4. Las opciones es prepararse para su venida o será sorpresiva. El no despertar los expuso a una posible venida sorpresa del Señor. Su venir como ladrón a Sardis ha sido objeto de las mismas dos interpretaciones que su venida a Éfeso. Algunos lo han hecho una venida especial en juicio sobre esta iglesia en Sardis, reconociendo que la fórmula de venir como ladrón suele aplicarse a lo repentino de la segunda venida de Cristo. Ven la fórmula aplicada aquí a un advenimiento especial y parcial para el juicio de una sola iglesia. Y estas astutas observaciones son percepciones notables del periodo escatológico. Y hay dos venidas al final. Aquí nuevamente vienen las perspicaces revelaciones dadas en el espíritu de profecía. Vemos la venida 1, que es la llegada del juicio. Nos dice que solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de expiación. Incalculables son los intereses involucrados en ella. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deberán ser examinadas. En este tiempo, más que en cualquier otro, conviene que toda alma preste atención a la advertencia del Salvador. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y aquí vemos que claramente se le da una aplicación al juicio. Y vemos la venida 2, que es la segunda venida. Y la segunda aplicación escatológica del período de tiempo es el tiempo del fin, de Daniel 8 y 12. Y vemos esta cita. El mal siervo dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá. No se burla de la idea de su segunda venida, pero en su corazón y por sus acciones y palabras declara que la venida de su Señor tarda. Destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Señor va a venir prestamente. Su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Los confirma en su mundanalidad y estupor. Las pasiones terrenales y los pensamientos corruptos se posesionan de su mente. El mal siervo come y bebe con los borrachos y se une con el mundo en la búsqueda de placeres. Hiere a sus consiervos acusando y condenando a los que son fieles a su maestro. Se asocia con el mundo. Siendo semejantes, participan juntos en la transgresión. Es una asimilación temible. Juntamente con el mundo queda entrampado. Se nos advierte, vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que no sabe y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Esto está en el Deseado de todas las gentes, en la página 589. Y sigue diciendo, y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. El advenimiento de Cristo
sorprenderá a los falsos maestros. Están diciendo paz y seguridad. Como los sacerdotes y doctores antes de la caída de Jerusalén esperaban que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria, interpretan las señales de los tiempos como indicios de esto. Pero, ¿qué dice la palabra inspirada? ¿Vendrá sobre ellos destrucción de repente? El día de Dios vendrá como ladrón sobre todos los que moran en la faz de la tierra, que hacen de este mundo su hogar. Viene para ellos como ladrón furtivo. Este es Deseados de todas las gentes, página 589, párrafo 3. Y esta aplicación del fin de los tiempos se establece notablemente con este pensamiento. La condición en que se hallaría entonces la iglesia está descrita en las palabras del Salvador en el Apocalipsis. Tienes nombre que vives y estás muerto. Y a los que no quieren dejar su indolente descuido, se les dirige el solemne aviso: si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Apocalipsis 3, 1, 3. Eso está en el Conflicto de los Siglos, la página 310. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y de repente Jesús presenta un nuevo grupo de personas. De alguna manera son dignos de estar con Él a causa de sus vestiduras. Jesús llega ahora a un refrescante interludio en el mensaje de Sardis. Esta congregación tiene algo por lo que Él la elogia. Hay unos pocos, es decir, una pequeña cantidad o número de personas en esa iglesia que están plenamente comprometidas con Él. Y se nos da una visión sorprendente acerca de estos pocos individuos de quienes Jesús afirma que son dignos, es decir, que están preparados. Aquí se presenta a un pequeño grupo que se confiesa digno delante del trono de Dios y no han tenido una religión al azar, sino una experiencia que ha demostrado que son tan fieles a sus principios como la brújula al polo. Eso está en Boletín de la Conferencia General del año 1909. No han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ya tienen puestas vestiduras blancas y puras. La justicia de Jesús las cubre. Son justificadas. ¿Cómo se vuelven blancas estas vestiduras? Lavando sus ropas en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 13 y 14. La cautivadora promesa de Jesús que fue dirigida a la iglesia de Sardis fue para esos pocos nombres. Andarán conmigo en vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas son las vestiduras de boda. Este grupo está listo para ese maravilloso evento. En una promesa futurista, andarán conmigo en vestiduras blancas en el mundo que les he preparado. Eso está en la revista Review and Herald de agosto 4 en el año 1905. Y Cristo ha llevado su humanidad a la eternidad. Está ante Dios como el representante de nuestra raza. Cuando nos vestimos con el vestido de bodas de su justicia, nos volvemos uno con Él. Y Él dice de nosotros: andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Sus santos los contemplarán en su gloria sin ningún velo que los oscurezca. Eso está en el Instructor Joven de octubre 28 en el año 1897. Y mientras las multitudes se dediquen a las riquezas y no sirvan al Santo de Israel, hay unos pocos que no han manchado sus vestidos, sino que los han guardado sin mancha del mundo, y estos pocos serán un poder. Esta clase tendrá esa fe que obra por ama y purifica el alma. Ejemplificarán elevados principios cristianos. Ellos buscarán conexión personal con la fuente de luz y se esforzará por hacer constante mejoramiento,
cultivando cada facultad en su máxima extensión. Eso está en Testimonios, volumen 5, página 481. Y por su fe se les concedió este honor. En esta vida no se jactaron ni elevaron sus almas a la vanidad. Con intenso deseo, con una fe pura y santa, se aferraron a la promesa de riquezas eternas. Su único deseo era ser como Cristo. Siempre mantuvieron en alto el modelo de la justicia. A ellos se les dio un eterno peso de gloria, porque en la tierra anduvieron con Dios, guardándose sin mancha del mundo, revelando a sus semejantes la justicia de Cristo. Esto está en Lugares Celestiales, página 294. Y aquí hay una hermosa distinción relacionada con la cuestión de las obras contra lo de la fe y los méritos de Cristo. La dignidad del hombre para el reino nunca se basa en sus propios méritos. Esto sería extraño al resto del libro y a los mensajes de los apóstoles. Siempre se trata de los méritos de Cristo, pero nuestra parte es activar paso a paso el proceso de asumir sus méritos. De las ideas anteriores podemos ver el papel que desempeñaron estos fieles sardos. Y vemos siete puntos. 1. Evitaban las prácticas pecaminosas. 2. Eran constantes en su vida cristiana. 3. Su fe era una confianza absoluta. 4. Conocían a Jesús y seguían lo que sabían. 5. Deseaban intensamente estar con Jesús. 6. Llevaban una vida pura y santa. 7. Revelaban a Jesús a otras personas en su vida. Si uno guarda sus vestiduras, carácter, para que no sean manchadas, tendrá el reino. Apocalipsis 7:9, 19:7. Caminarán con Jesús en blanco, con un carácter igual al suyo. El versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y qué promesas tan increíbles para quienes perseveran. Aquí encontramos esperanza en Sardis. Jesús va mucho más allá y acerca a su trono a quienes lucharon contra las mayores adversidades, al igual que Pedro, Santiago y Juan, el círculo íntimo de discípulos. Ellos serán muy honrados. Y dice, será vestido de vestiduras blancas. Vestir denota una vestidura solemne. Al arrojar o envolver a la persona con la vestidura blanca, algunos han sugerido que esto es ser revestido con inmortalidad. El contexto, sin embargo, implica que Jesús investirá a su pueblo con su carácter. Serán ordenados para ser como Él. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y esta es la primera mención en Apocalipsis del libro de la vida. Será descrito 6 veces más. Lo escucharemos a continuación en Apocalipsis 13:8, en el contexto de un tiempo en el que todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida, adorarán a la bestia y a su imagen. El libro al que se hace referencia aquí es el libro de los registros en el cielo, en el cual está inscrito cada nombre y los actos de todos, sus pecados y su obediencia están fielmente escritos. Cuando las personas cometen pecados que son demasiado graves para que el Señor los perdone, su nombre se borra en el libro y son consagrados a la destrucción. Eso está en la revista de Señales de los Tiempos, mayo 27 del año 1880. Y confesará su nombre delante de mi Padre, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y vemos que algo que tendrá que ser borrado definitivamente. Solo hay 2 opciones. O nuestro pecado o nuestro nombre debe de ser borrado de los registros celestiales. Dice esta cita, y no borraré, oh, qué precioso es ese no, su nombre del libro de la vida.
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Cuando las puertas de la ciudad de Dios giren sobre sus brillantes goznes y las naciones que guardaron la verdad pasen por ellas, Cristo estará allí para darnos la bienvenida y llamarnos benditos de su Padre, porque habremos vencido. Nos dará la bienvenida delante del Padre y de sus ángeles. Cuando entremos en el reino de Dios para pasar allí la eternidad, las pruebas, dificultades y perplejidades que tuvimos desaparecerán en la insignificancia. Nuestra vida se medirá con la vida de Dios. Y esta es la escena que comenzó al final de los 2300 días de Daniel 8:14, cuando uno como el Hijo del Hombre vino con las nubes del cielo y vino al anciano de días. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y todos los nombres de todo hombre, mujer y niño que haya vivido, que vive y que vivirá sobre la tierra se llegará a ser considerado en ese juicio. La evidencia en ese libro condenará o justificará. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Y Lucas 12:8 enfatiza la confesión delante de los ángeles. Dice Lucas 12:8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Y por qué delante de sus ángeles? El propósito más amplio y profundo del plan de redención es vindicar el carácter de Dios ante el universo. Cuando Cristo en su papel de intercesor y sumo sacerdote presenta a su pueblo redimido ante el trono de Dios, proporciona de ese modo a las huestes angélicas un testimonio convenciente de que los caminos de Dios son justos y verdaderos. El versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús repite 7 veces una invitación similar. No quiere que solamente el mensaje a la iglesia sea una carta personal de instrucción, consejo y advertencia, pero que cada iglesia pueda sacar provecho de las instrucciones dadas a las demás. Cristo nos llama a escuchar sus palabras para que podamos conocerlo. El que tiene oídos para oír, que oiga. No hemos de oír como aquellos de quienes los apóstoles dijeron, la palabra predicada no les aprovechó, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los que oyen para salvación son los que oyen con fe, y los que prestan atención ferviente a las cosas que han oído, no sea que en cualquier momento se les escape. Y esto está en la revista Señales de los Tiempos del año 1898. Así es que tenemos el resumen de esta iglesia de Sardis. Y esta iglesia era bien vista públicamente, pero Dios los vio como hipócritas. Su lenguaje es contundente. Jesús dijo que estaban muertos. Antes de esta acusación retrató a los sardos como si se les ofreciera la plenitud del poder espiritual, pero permanecieron en oscuridad. ¿Qué elogio se le puede dar a un cadáver? En los días de Juan, la ciudad de Sardis era rico, pero degenerado, así como la ciudad era la iglesia. Atavios físicos, una apariencia, pero por dentro espiritualmente muertos. No hubo persecución por parte de judíos o paganos. ¿Quién quiere pelear por un cadáver? No hay herejía presente. Los santos eran demasiado perezosos para reflexionar sobre las grandes verdades del Evangelio. Una iglesia que está tan aletargada como para fallar en producir una herejía está mentalmente muerta, y una iglesia que es tan negativa como para fallar en producir oposición está muerta en su testimonio de Cristo.
Y vemos a Sardis como metáfora del tiempo del fin. Sardis es un símbolo de la iglesia cristiana de los últimos días que está fuertemente invertida como una buena iglesia, pero carece de individuos fieles. El testimonio vino repetidamente con respecto a Éfeso y Sardes como aplicables a la iglesia de los últimos días. Es a estos miembros que están en la iglesia de los últimos días a quienes Jesús dirige el mensaje a la iglesia de Sardis. Jesús les aconseja a estas personas que despierten. Jesús es el único que es capaz de resucitar a los muertos y de insuflar nueva vida a los huesos secos. La iglesia de Sardis tiene una oportunidad de una nueva vida, si tan solo restaura su menguante relación con Jesús. Vemos que una vez tuvieron esa relación, Jesús había comenzado una buena obra en ellos, pero no le habían permitido completarla. Hay algo bueno que permanece en Sardis, y Jesús les aconseja que fortalezcan esa buena cosa. Jesús les pidió que recordaran lo que habían recibido y oído y que lo guardaran. Y esto trajo consigo una advertencia: estén atentos, arrepiéntanse y aférrense a lo que saben que es correcto, o vendré a ustedes en una hora en la que no están preparados. Esto tiene un lenguaje que hace referencia a la segunda venida. Además, hay otra aplicación del fin de los tiempos en Sardis. Jesús vendría a juzgarlos como un ladrón si no se producía un cambio. Esta cita Apocalipsis 3:3. Cuán peligrosa es la condición de aquellos que, cansados de estar de guardia, se vuelven hacia las atracciones del mundo. Mientras el hombre de negocios está absorto en la búsqueda de ganancias, mientras el amante de los placeres busca la complacencia, mientras la hija de la moda arregla sus adornos, puede ser que en esa hora el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Eso está en el tomo 4 del Espíritu de Profecía, página 315. Y tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Cómo se manchan sus vestiduras? Al comer aquello que trae enfermedades y dolencias. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto está en este libro, El Evangelio de Salud, en el año 1897. Tenemos la promesa a Sardis que la encontramos en el versículo 5, que dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el cumplimiento lo encontramos en el capítulo 21, versículo 27, que dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora pasamos a la iglesia de Filadelfia, y la encontramos desde el versículo 7 del capítulo 3 hasta el versículo 13. Si es que Filadelfia es la iglesia justa, o 144,000, que es una metáfora del juicio a eternidad. Y esta estaba a 25 millas al sureste de Sardis. Filadelfia estaba situada en una meseta alta, 5,000 pies, sobre el valle de Hermus, ubicado en el río Caugemus. Controlaba dos de los valles fluviales más importantes de Asia Menor, el Hormuz y el Meandro. Una carretera principal conectaba esta ciudad con Esmirna a una distancia de 100 millas, que se dirigía hacia el oeste. Esta fue una ruta comercial importante y se convirtió en la ruta comercial más grande durante la era bizantina. Era una fortaleza fuerte conocida por los textiles, el cuero y el vino. Pasó muchos cambios de nombre después de que fue reconstruida después de un terremoto en el año 17.
después de Cristo. Filadelfia se retuvo durante un tiempo como nombre secundario, pero finalmente fue reemplazado por Alasehir, que quiere decir ciudad de Dios, como se llama hoy. Y la palabra Filadelfia se usa 6 veces fuera del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. En todas las referencias se refiere al significado de amor fraternal. Primera de Pedro 1.22 y segunda de Pedro 1.7 lo mencionan. Y vino de la lealtad de Attalus II de Pérgamo a su hermano Eumenes II, que había presidido en el trono. La palabra Filadelfia es similar a la palabra fileo en el Nuevo Testamento, que describe el amor íntimo de los miembros de la familia, en comparación con el amor más general, el amor ágape, que debemos compartir con todas las personas. Cuando Jesús apareció a Pedro, Santiago y Juan en el mar de Galilea después de su resurrección, le preguntó a Pedro 2 veces si Pedro lo amaba en ágape. Y la respuesta de Pedro cada vez fue: Señor, tú sabes que te amo, fileo. En esencia estaba diciendo: Señor, no solo te amo como uno debe amar al prójimo, pero te amo como un hermano. Y la tercera vez que Jesús le hizo la pregunta, le dijo: ¿me amas? Ahora Jesús le dice fileo. Y este tipo de amor fileo parece ser el tipo de amor que caracteriza a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia ha aprendido la última lección que Jesús busca enseñar. Eso es en la antítesis de la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor. La religión, la deidad principal era Dionisio, dios del vino. Había una comunidad judía considerable, pero nunca se ha descubierto evidencia de una sinagoga. Iglesia cristiana. Poco se sabe de la iglesia cristiana primitiva en Filadelfia. La ciudad, sin embargo, se volvió predominante cristiana a lo largo de los años. Y que vemos el último periodo, la iglesia de Filadelfia, que en este tiempo se inicia en el juicio de los vivos y llegará hasta la eternidad, siendo como la iglesia triunfadora. Y la inspiración ha presentado a esta como la iglesia del gran despertar del segundo advenimiento. Incluso cuando los turcos finalmente se apoderaron de todo el país en el año 1390 después de Cristo, y el cristianismo en Asia Menor murió de una muerte lenta pero segura, Filadelfia permaneció como Esmirna, una ciudad cristiana. Y es una notable coincidencia que las dos ciudades, Esmirna y Filadelfia, que conservó su carácter cristiano y su población por más tiempo que cualquier otra ciudad de Asia Menor, son las mismas ciudades cuyas iglesias eran tan puras y menos culpables en la época de Juan, que las cartas que se les escribieron son las únicas que no contienen palabras de reprensión. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y esta descripción es diferente a las 5 iglesias anteriores. No es una representación duplicada del capítulo 1. Jesús se representa ante los creyentes de Filadelfia como que Él, el que es santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y cierra describe para lo que Jesús dice que usa la llave de David. En la iglesia donde no hay un mensaje de condenación, Jesús se revela como santo y divino. No es el que impone la disciplina, el juez o el líder severo, sino un ser supremo. La imagen va más allá y muestra en cierto sentido que el pueblo de Filadelfia también tenía un Dios personal. Santo y verdadero es una descripción que se usa por primera vez en el libro de Apocalipsis. La palabra griega descriptiva para verdadero es alethinos, que significa
verdadero, genuino o real, en contraste con los dioses falsos. Jesucristo es aquel que es la verdad. Cuando nos encontramos ante Él, no nos encontramos ante un contorno borroso de la verdad, sino ante la verdad misma. Y la iglesia de Filadelfia es una iglesia perseguida severamente, que encuentra útil apoyarse en el alivio de un Mesías genuino y verdadero. Conocen a Jesucristo en verdad y saben que tiene las llaves de David. El versículo 7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús tiene llaves en Apocalipsis 1:18, pero llaves está en plural y son para el infierno y la muerte. La llave de David es diferente, se relaciona directamente con Isaías 22 del 21 al 22. Isaías 20 dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Sebna era el mayordomo del rey Ezequías, su tesoro y su oficial del palacio. Era un hombre egoísta. Excavó un sepulcro elaborado en una roca para sí mismo, presumiblemente con fondos malversados. Isaías pronunció una maldición sobre él. Eliaquín, hijo de Hilcías, fue designado para ocupar su lugar. A este nuevo mayordomo se le dieron importantes responsabilidades. Estaba vestido con el manto y el cinto del palacio. El gobierno quedó en sus manos. Se convirtió en una figura paterna para los habitantes de Jerusalén y Judá. Se le dio la llave de la casa de David. Juzgaba a quien entraba y salía del palacio. Sebna simbolizaba a Satanás, el gobernante del mundo. Eliaquín era una metáfora de Jesús. Con su muerte se ganó el derecho de ser el rey real del reino. Fue un padre amoroso y defensor de todas las personas. Le fue dado el juicio sobre quien entraría en Jerusalén, el rebaño remanente. Y algunas claves bíblicas: vemos que Satanás tiene llaves para la tierra. Jesús tiene llaves para el infierno y la muerte. Jesús tiene la llave de David. Los santos, llaves para el cielo. Y Satanás, llaves para el pozo sin fondo. Porque Jesús tiene la llave de David, porque Él es la verdadera encarnación de Eliaquín. Pronto pasará la llave del cielo a todos sus fieles seguidores. Los judíos, cuya hostilidad se destaca en el versículo 9 de este mensaje, negaron que Jesús fuera el Mesías y afirmaron que solo ellos, no los seguidores de Jesús, tenían acceso al reino de David. Las palabras iniciales de este mensaje enfatizan que lo opuesto es verdad. Él es el Mesías genuino, y en el venidero reinado de gloria se establece su poder para abrir la puerta a los suyos y cerrarla a los autodominados hijos del reino, con una autoridad como la que tiene sobre el Hades, el cielo y la tierra, y su propia casa. Tiene dominio real sobre la casa de David, sobre todos los que afirman ser suyos. Las llaves. Le encontramos varios versículos que hablan sobre las llaves. Mateo 16:19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y por qué se especifica del reino de los cielos? Porque sabemos que hay otro reino aquí en la tierra, el reino de Satanás. Mateo 16:16 atrás nos dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y Pedro dio una gran respuesta: tú eres el ungido de quien Daniel profetizó, el Hijo de Dios. El versículo 17 dice: entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo se lo reveló el Padre? Recordemos el sueño de Jacob sobre la escalera, el principio, por medio de sus ángeles. El versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y aquí vemos que Pedro, en la palabra es Petros, que quiere decir un pedazo de roca. Pero la roca, que dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, la roca, la palabra es Petra, y eso es una roca, una gran masa de roca, así es que es totalmente diferente. Y Mateo 16:19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Así es que en este contexto Jesús es descrito como el Hijo del Dios viviente, y después de que Jesús dijo que iba a edificar la iglesia sobre sí mismo, siendo la piedra angular, entonces sabemos que esto es lo que eran las llaves del reino de los cielos. Te daré un mejor entendimiento. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esto no significa que todo en lo que estemos de acuerdo aquí en la tierra, Dios lo va a hacer, porque su iglesia está de acuerdo en muchas cosas extrañas. Pero lo que sí significa es que si nosotros como iglesia de Dios tenemos su mente, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. El Hijo del Dios viviente, entonces tendremos el mismo espíritu, la mentalidad, y las cosas en las que estemos de acuerdo en ese contexto, Cristo estará de acuerdo. Lucas 11:52 dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Y es la llave que abra la puerta al verdadero conocimiento, que es la ciencia, el conocimiento de la salvación. Apocalipsis 1:18: y el que vivo y que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte no pudo retener a Cristo en la tumba, porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió por los pecados del mundo. Los pecados fueron puestos sobre él, pero él no tuvo sus propias elecciones personales de pecado. No tenía pecado en él. Nació en semejanza de carne pecaminosa, pero nunca había elegido someterse a esas lujurias y deseos que a menudo tenemos. Lo que sucedió es una realidad de que Cristo no fue retenido en la tumba. Fue liberado de esa tumba debido a sus elecciones de justicia y de seguir a su Padre. Esta vida justa de Cristo fue lo que le dio la habilidad de tener las llaves para abrir la tumba y abrir la muerte. Él salió victorioso sobre estas cosas, y ahora podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No está allí. ¿Por qué? Debido a que Cristo tiene esas llaves y Él nos las puede entregárnoslas si permitimos que su Espíritu dirija nuestra mente. Apocalipsis 3:7 dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Porque Él tiene la llave, Él está a cargo de la puerta o entrada al reino, al lugar santísimo, al trono del Padre y al cielo. El versículo nos dice que Jesús tiene el poder sobre la salvación y el juicio. En el capítulo 1:18, el énfasis está en su soberanía sobre la muerte y el juicio, mientras que en este versículo el énfasis está en su autoridad sobre aquellos que entran en el reino. Y esto ayuda a consolidar con más claridad el momento de Filadelfia. Se hace notar el juicio del santo y verdadero. Él tiene autoridad para juzgar.
Versículo 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y has negado mi nombre. Eso es interesante. Esto sugiere que algo muy bueno seguirá. Su llave ha abierto la puerta. La forma en que Jesús presenta esto debe ser una promesa de algo que los creyentes en Filadelfia quieren o les gustaría. Pero, ¿a dónde lleva esa puerta abierta? El versículo 7 nos trajo la respuesta. Jesús, que tiene la llave del reino, controla su puerta de entrada. Esa puerta está simbolizada por el portal al lugar santísimo, donde está el trono de Dios. Nuestra clave es la naturaleza de nuestra fe. Jesús está tan emocionado de llevar el mensaje a los líderes y al pueblo de Filadelfia. Él dice, te conozco. Ahora tienes acceso al reino y al trono mismo de mi Padre. Y aquí se presenta una puerta tanto abierta como cerrada. Los que por fe siguen a Jesús en la gran obra de la expiación reciben los beneficios de su mediación en su favor, pero aquellos que rechazan la luz que trae a la vista esta obra de ministración no son beneficiados por ello. Eso está en el Espíritu y Profecía, el volumen 4, página 268. Y aunque tenemos una visión del Salvador diciéndole a esta congregación que la puerta está abierta para que ustedes entren al reino, y aunque es el comienzo de la escena del juicio, hay una esperanza adicional con un mensaje profundamente espiritual que Jesús está transmitiendo a esta iglesia perseguida, a este grupo de personas que saben lo que significan las pruebas. Les llega la seguridad de que la puerta no se cerrará. Él sabe exactamente lo que necesitamos, lo que podemos soportar, y nos dará la gracia para soportar cada prueba que Él nos traiga. Mi oración constante es por una mayor cercanía a Dios. Esto está en Hijos y Hijas de Dios, página 19. Y a pesar de la debilidad, fueron fieles a su palabra y defendieron el nombre de Jesús. Tienen algún poder, pero es pequeño. Jesús los considera débiles. Los comentaristas hacen conjeturas sobre lo que esto significa. Las opiniones van desde pobres en bienes mundanos hasta debilidad, porque la congregación es pequeña en número. La debilidad puede entenderse que tenéis poco poder, se contrasta con guardar su palabra y no negar su nombre. En el mismo contraste, Jesús está revelando lo que esta congregación está haciendo con una pequeña cantidad de poder. Le están agradando. Ese poder no puede ser otro que la voluntad de perseverar, la voluntad de obedecer y la voluntad de dar testimonio. Eran una iglesia perseguida. Sentían el brazo fuerte de la opresión. Sin embargo, con la fuerza que podían exhibir, agradaban a Dios. La puerta del cielo estaba abierta para ellos. La notable de este grupo de individuos es su influencia. Fue muy profunda. La fe cristiana se convirtió en la religión predominante en Filadelfia durante un largo periodo. Los débiles trajeron una transformación contundente a esa ciudad. Y el versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Jesús les está diciendo a los fieles que Él humillará a estos enemigos, o que este grupo se convertirá y formará parte de ellos. Y este cuadro es similar a los problemas contenciosos que la iglesia de Esmirna tenía. Yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Persecución. Apocalipsis 2, 9, 10. Y esta primera pista exegética para comenzar a responder la pregunta anterior es simplemente que lo que Filadelfia experimentó fue despectivo. La segunda pista viene en un flujo lingüístico que Jesús usa. Ya ha hecho entrañables comentarios sobre sus fieles miembros, en el versículo 8. De repente dice, he aquí,
y se introduce un contraste que sugiere que había un grupo estridente separado en la iglesia de Filadelfia. Y hay un contraste con su bondad. No son verdaderos judíos ante los ojos de Cristo, porque si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham, dice Juan 8:39. Y no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Estos judíos étnicos afirman ser el verdadero Israel, aunque no lo son. En realidad ellos son mentirosos porque no creen en Jesús, el verdadero Mesías judío, y persiguen a los que les son testigos fieles. La tercera pista viene con esta observación. La palabra sinagoga sugiere este grupo era enteramente de naturaleza religiosa. Por lo tanto, tenemos un cuerpo religioso. Jesús dijo que Él los entregará a la sinagoga de Satanás, haciendo un paralelo con Esmirna. La cuarta pista viene de la observación al empezar la frase voy a dar o yo haré. La segunda apoya la traducción de poieizo autos en versiones similares al hebreo. Esta segunda cláusula demuestra tanto que los incrédulos judíos no son el verdadero Israel y que la iglesia creyente ahora representa el verdadero pueblo. Por lo tanto, la Nueva Versión Internacional hace una interpretación precisa y concisa que dice, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y algo le sucedería adversamente a este grupo. Aparentemente la sinagoga de Satanás estaba compuesta de judíos profesantes que adoraban en la sinagoga y pretendiendo ser el verdadero Israel. Satanás es nombrado como el líder de tal sinagoga debido a los hábitos perseguidores de este grupo. Y Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo le llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo, el poder de su inspiración satánica está moviendo los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Esto está en Testimonios para los Ministros, página 16. Así que tenemos esta iglesia que tiene judíos profesantes, o sea, cristianos que se dicen ser verdaderos hijos de Dios, pero en realidad no lo son, sino que solo pretenden y persiguen a los que son fieles, conocedores de Dios. Y una quinta pista es que este grupo disonante de judíos es una metáfora del mal y será castigado. Proviene de una aplicación de Filadelfia en el tiempo del fin, hecha en el espíritu de profecía que sigue. Apocalipsis 3:9 dice, haré que vengan y adoren delante de tus pies y que sepan que te he mandado. Y esto no significa que los malvados se postrarán y adorarán a los justos. Es una alusión de que los perdidos llegarán a un punto en el que admitirán que nuestra adoración era verdadera. Las verdades que sostenemos son correctas y las bendiciones de Dios están sobre nosotros. Dice esta cita, ¿piensas que aquellos que adoran ante los pies del Santo al fin serán salvos? Aquí debo discrepar contigo, porque Dios me muestra que esta clase eran adventistas profesos, que se habían apartado y crucificaron para sí mismos al Hijo de Dios de nuevo y lo avergonzaron públicamente. Y en la hora de tentación que está por venir, para mostrar el verdadero carácter de cada uno, sabrán que están perdidos para siempre y abrumados por la angustia de espíritu, se postrarán a los pies de los santos.
Esto está en el librito Palabras para el Pequeño Rebaño, página 12. Y en el momento de la liberación del pueblo de Dios, los adventistas malvados y reincidentes admiten que nuestra confianza y nuestra fe eran verdaderas. Esto ocurre pocos días antes del regreso de Jesús. Un pensamiento provocativo. Esa declaración no solo mueve la sinagoga de Filadelfia hacia el futuro, sino que la ubica directamente en el tiempo posterior al periodo de prueba. Aunque la sinagoga de Esmirna puede no comenzar tan lejos en el futuro, se puede ver fácilmente que comenzó durante el tiempo de prueba, tal vez cuando se haga cumplir la ley dominical, y extenderá hasta el tiempo que la sinagoga de Satanás se ve obligado a reconocer su error blasfemo durante el tiempo posterior a la prueba. En cuanto a la disposición final de la sinagoga de Satanás de Filadelfia, hay de los que son sabios en su propia opinión y prudentes en su propia vista. Isaías 5:21. Y ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre, la vida eterna. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridicularizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. El conflicto de los siglos, en la página 637. Está esta declaración. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Una vez más, las palabras de elogio para los habitantes de Filadelfia fluyen de la boca de Jesús. La palabra paciencia de Hupomón significa firmeza, constancia, perseverancia. En el caso de los filadelfios, mantuvieron una adherencia firme a la palabra de Jesús. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, se aplica esto a los hombres que persiguen a los que guardan concienzudamente los mandamientos de Dios, que se niegan a inclinarse ante la idolatría de un falso día de reposo y a adorar una institución del papado. ¿Quién guarda la palabra de la paciencia de Dios? Esta es una pregunta de intenso interés, una pregunta que ninguno de nosotros puede darse el lujo de ignorar, porque Dios ha dicho: de los que guardan la palabra de su paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Eso lo encontramos en Review Herald del año 1900. Y la hora de la prueba y del juicio vendrá ciertamente. Incluso ahora se está acercando. Cristo declara: He aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que cumplen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad. Eso está en la revista de Review Herald del año 1900. Y la palabra griega para guardar, estereo, implica proteger de pérdidas o lesiones. Esto es distinto de mantenimiento, que sugiere aislamiento. Jesús no los está aislando o sacando de esta prueba. Él los está protegiendo contra lesiones o daños. Y esto argumenta en contra de los futuristas dispensacionales que ven esto como evidencia de un rapto o tribulación. Esto introduce el lenguaje escatológico, aunque existía la posibilidad en la aplicación preterista e histórica de esta iglesia de que el mundo entero en este momento sería azotado. Tal aplicación no existe. Como se señaló en el versículo 9, las imágenes ahí nos llevan directamente al momento en que el pueblo de Dios será liberado. Aquí se nos presenta la hora de la prueba o juicios que prueban al mundo. Esta es una expresión de tiempo de angustia, un tiempo de tribulación relacionado con el fin de los tiempos. Vemos en el Salmo 91 dice específicamente cómo Jesús librará
a la iglesia de Filadelfia de la gran tribulación. El Salmo 91:1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y es eminente la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis 3:10. Todos aquellos cuya fe no está firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, a fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños seguirán aumentando. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Y esa es la promesa del Salvador. Él enviará a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confía en Él sea vencida por Satanás. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 547. ¿Y qué dificultades pasará su pueblo en esa hora? Vemos que Apocalipsis 7:15 nos dice: porque por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Esas son las dificultades que estará enfrentando el pueblo de Dios. El versículo 11 dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y Jesús dice: aquí vengo pronto. Apocalipsis 22:12. Debemos tener siempre presente estas palabras y obrar como quienes creen de veras que la venida del Señor se acerca y que somos peregrinos y advenedizos en la tierra. Eso está en Maranata, página 73. La promesa de ser guardado de la hora de prueba en el versículo 10 lleva consigo la responsabilidad de un esfuerzo continuo o mantenerse firme. Y el motivo para hacerlo deriva del breve intervalo que queda hasta que Cristo regrese. El único consejo de Jesús a los habitantes de Filadelfia es que se aferren a lo que tienen para que nadie les quite la corona. La corona aquí no es una corona de rey, sino una corona de victoria. Jesús les dice a la iglesia de Esmirna que si son fieles hasta la muerte, Él les dará la corona de la vida. Aquí los filadelfios ya poseen las coronas, en sentido figurado, o ya tienen una reservada en el cielo. Al final de su vida, Pablo le dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En el futuro, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. 2 Timoteo 4:7-8. En cualquier caso, es claro que ya ha vencido a la bestia y a su imagen. Versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Los vencedores de Filadelfia serán los apoyos humanos especiales de Dios en el gran conflicto entre Cristo y Satanás.
por lo tanto recibirán un honor especial en el cielo. Puede ser que haya mucho trabajo por hacer en la edificación del carácter, que sea una piedra tosca que debe ser escuadrada y pulida antes que pueda ocupar un lugar en el templo de Dios. No debes sorprenderte si con un martillo y un cincel Dios corta las esquinas afiladas de tu carácter, hasta que estéis preparado para ocupar el lugar que Él tiene para ti. Ningún ser humano puede realizar este trabajo, solo Dios puede hacerlo. Y ten seguridad de que Él no dará un solo golpe inútil. Cada golpe suyo es dado en amor para vuestra felicidad eterna. Él conoce tus flaquezas y trabaja para restaurar, no para destruir. Esto está en el libro de Guía al Niño, en la página 168. Y la parte llamativa del comunicado de Jesús ahora llega a Juan. Se le presenta el lenguaje de sellamiento para aquellos que se aferran y vencen. El pilar es permanente. La relación es duradera. No saldrán más. Eso es lo que les sucede a los 144,000 cuando son sellados. El nombre de Dios está estampado en sus frentes. Permanecen para siempre a Dios. Esa frente es parte del mismo carácter y ser del individuo. Es entonces cuando finalmente se realiza la alianza de Dios a través de un pueblo. Su iglesia aquí en Filadelfia llega a ser como Él. Esta iglesia es una metáfora de los 144,000. Una familia del reino espiritual ahora se han convertido en una familia del reino literal. La novia del Cordero ahora puede declarar: tengo su nombre, el nombre de su Padre y el nombre del reino que es la Nueva Jerusalén. Y puesto que un nombre implica personalidad y carácter, la promesa aquí es que aquellos que venzan recibirán la impresión permanente del carácter de Dios. La imagen de su Creador será restaurada plenamente en ellos. También se puede entender que esta figura del lenguaje implica que los santos victoriosos serán completamente propiedad de Dios, como lo atestigua su nombre o señal de propiedad, así fijado sobre ellos. Esto está en el Testimonio de los Ministros, página 446. Y a lo largo del Apocalipsis vemos una progresión del desarrollo cristiano en los santos. Vemos primero en la tierra que nos dice: aférrate, vence, y el carácter de Dios es prometido. También en la tierra vemos que el carácter de Dios sellado en los santos, Apocalipsis 14:1. Y por tercero, en el cielo, los santos con su carácter ante el trono sirviéndolo. Eso lo encontramos en el capítulo 22, del 3 al 4. Y hasta que seamos sellados por la eternidad en los pasos 2 y 3, somos suyos a través de su Espíritu Santo, a través de la promesa. Eso es parte del nuevo pacto. Aquí el remanente está esperando ser sellado. Durante este tiempo de preparación son retenidos por el poder de su Espíritu. Cuando se sella, el pacto se completa. Dios ahora tiene a su pueblo, en el paso 2. Luego, cuando residen con Él, en el paso 3, se vuelven parte de su familia inmediata. Él ahora tiene un pueblo perfeccionado. Versículo 13 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios desea que prestemos atención a las palabras de verdad. Debemos escucharlos y practicarlos porque la verdad es un mensaje del cielo para los que prestan atención. El mandato del Señor que se repite con frecuencia es: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y la predicación más poderosa de la palabra de nada servirá a menos que el Espíritu enseñe e ilumine a los que escuchan, a menos que el Espíritu trabaje con y a través del instrumento humano. Las almas no se salvarán ni los caracteres se transformarán mediante la lectura de las Escrituras. Así es que el resumen de esta iglesia de Filadelfia es que, aunque el nombre de la iglesia significa amor fraternal, el enfoque de este mensaje está en el andar cristiano y crecer en Cristo.
lo que conducirá al sellamiento. Presenta la imagen del remanente que se convertirá en los 144,000. Como Esmirna es una iglesia que Cristo no critica. Y como metáfora del tiempo final, la imagen que se presenta de Jesús es la de un ser santo. Esta designación sagrada es el único lugar en el libro de Apocalipsis donde se le llama Ho Hagios, el santo. Jesús se declara a sí mismo también como verdadero. Estas dos designaciones presentan la primera imagen del fin de los tiempos, la batalla final. Se librará por la verdad, especialmente el sábado, que establece su autoridad, divinidad y poder creador. La esperanza de los apóstoles y de todo creyente es el regreso de Jesús. Es este tema el que comienza en Apocalipsis, porque el enfoque de todo el libro está en el conflicto final justo antes del regreso de Jesús. Esta imagen repetida se abre camino hasta la última parte del libro. Jesús luego con patetismo le dice a la gente que se aferre. No dejes que tu progreso se deslice. No dejes que nadie te influya para que hagas lo malo, lo que te llevará a perder tu corona. Esto presupone que ya tiene la corona, pero aún podría perderla. Claramente el lenguaje del pequeño tiempo de angustia. El tema final de la iglesia de Filadelfia es el mensaje del sellamiento. El sellamiento es una experiencia de transición para todos los santos que serán trasladados. Cuando sean sellados, estarán irrevocablemente destinados a pasar la eternidad con Jesús. Filadelfia está dotada de más promesas que cualquier otra iglesia. Son la iglesia bendita porque son una metáfora de aquellos que verán a Jesús justo al fin de los tiempos. Así es que tenemos la promesa a Filadelfia que la encontramos en el versículo 12. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el cumplimiento está en Apocalipsis 22:3. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Versículo 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. También en Apocalipsis 21, 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la promesa que Dios le da a la iglesia de Filadelfia. Y son unas promesas muy reconfortantes y motivadoras para que nosotros nos mantengamos fieles y firmes, y que sigamos el ejemplo de Filadelfia, que es una iglesia que ha sido perseguida por Satanás, pero se mantuvieron fieles unos pocos. Y eso es lo que sucede aquí en nuestra iglesia de hoy también. Las personas que son fieles, que quieren seguir la verdad, Satanás tiene algo para ellos. Satanás quiere perseguirlos. Pero vamos a dejar hasta aquí este capítulo 2. Y luego terminaremos con la iglesia final, que es la iglesia de la Odisea. Para terminar, tenemos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú eres maravilloso. Tienes tantas promesas para tus hijos fieles. Y nosotros, Señor, venimos ante ti pidiéndote que nos ayudes a mantenernos fieles, que queremos ser victoriosos y verte a ti cara a cara. Gracias, Padre, por todas estas cosas. Bendice cada oyente y que tú te quedes con nosotros. Gracias por todo, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Así es que en el siguiente video vamos a finalizar con la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia,
y veremos cuáles son las cualidades que resaltan en esa iglesia. Así es que nos vemos hasta el siguiente video.